le entren de buen acá la sabiduría. También roguemos por las autoridades mundiales para que ya no haya más guerras, guerras inventadas, guerras de mentira, que todos saben cuánta gente no ha muerto. Putra bansamu, magre mai, kamu, deputa pergi, amkian, pihak nasional lepen, audio, minga, bimu, ewan lep kimi, aku capai kimi, rim tamai kimi kimi tolong kami, Marimari Peñi, Marimayo Compuché, Inche Angélica Chauque de la comunidad Vallenfollé de Rodelillo, Cerro Barón, Valparaíso. Les doy la bienvenida a otro taller ya que nos va a servir para este tiempo. Bueno, nosotros estamos entrando a primavera. Como Yuri dice, la maldita primavera, para algunos, ¿ya? Para algunos, lamentablemente, la primavera, ya hasta el verano, enero, es un periodo de muchas alergias que se les producen a ciertas personas. Bueno, en este taller yo les voy a dar unos consejos, ¿ya? Para que alivien esos síntomas de las alergias, ¿ya? Nuestro cuerpo es muy sabio, nuestro cuerpo reacciona a ciertos elementos de la naturaleza, por ejemplo al polen, a los pelos de los gatos o de cualquier mascota, al polvo, al ácaro de la casa. Entonces provoca en nosotros unos síntomas bien molestos, empezando por un estornudo frecuente, rápido, o sea, recurrente, o también puede ser una tos profunda o una irritación de la nariz, ¿ya? Secretando líquidos o picazón en los ojos molestos, ¿ya? Entonces, frente a eso, yo les voy a dar unos muy buenos consejos. Los invito a ver la colección de hierbas, ya, raíces y frutos que le pueden a ustedes aliviar estas dolencias. Vamos a empezar entonces por el jengibre. Bueno, el jengibre es un excelente antihistamínico, natural más encima, y una infusión ayuda a reducir la inflamación de las mucosas nasales. Ya, ustedes lo pueden cortar o lo pueden usar en polvo, echar en una tacita calientita con agua caliente y ustedes las pueden tomar como todas las hierbas 3 veces al día cuando tienen mucha congestión o 2 veces al día, ¿ya? Y se tapa entre 3 a 5 minutos. También tenemos el té de menta. El té de menta, bueno, actúa como descongestionante, disminuye la secreción de las enzimas antiinflamatorias, como la histamina, la que produce el ser humano, ¿ya? Que son las causas de la reacción inmune contra las alergias. ¿Ya? Entonces nosotros ocupamos de ella, ocupamos las hojas. El toronjil lo podemos utilizar con una pequeña hojita de cáscara de limón para suavizar un poquitito, dar un rico aroma. Y ella nos va a ayudar a aliviar los dolores de cabeza, los síntomas respiratorios asociados a estas alergias, ¿ya? Además, promueve la relajación, ¿ya? Para la noche nos ayuda a entrar en sueño. Tenemos también el té verde, ¿ya? El té verde nos sirve primero es un antioxidante rico en quercetina, ¿ya? Que es un producto vegetal que promueve la protección antiinflamatoria, ¿ya? Y ayuda también a bloquear las reacciones inmunes causadas por el polen, el polvo, los pelos de las mascotas. Y después tenemos la cúrcuma. La cúrcuma es una raíz, ¿ya? Tiene efectos antialérgicos también, ayuda a retardar la aparición de los síntomas de la alergia, ¿ya? Se toma 3 veces al día. Y tenemos la regalis. Regalis, que es una raíz, ya se usa la raíz, también podemos usar las hojas, ¿ya? Pero ojalá si tienen las raíces ustedes las usan y tiene efecto antihistamínico, ¿ya? Y antiinflamatorio, ayuda a la picazón, principalmente aliviar la picazón de la nariz. Y como alternativos tenemos también los berries, como el arándano, el maqui,
ya que lo podemos utilizar en hoja, lo sacamos del arbolito, utilizamos las hojas o utilizamos el polvo del fruto. Recuerden amigos que las hojas se sacan, se lavan, se echan en una tacita, se echa hasta el tope, 3 a 5 minutos bien tapada y de ahí se puede tomar. Lo mismo la raíz la pueden tener un poquito más, ¿ya? Pero los frutos existen en polvo, existe en té que ustedes pueden comprar y va a tener el mismo efecto de las otras hierbas y raíces que yo les nombré. Espero que les haya servido este taller, porque yo sé que en este tiempo hay muchos brotes de alergia en muchas personas. Así que te espero en el próximo taller. Espero que ya.